El episodio 7 de The Amazing Digital Circus nos dejó con muchas dudas. Una de ellas es que hay un momento con Jax que no me he podido sacar de la cabeza desde que lo vi. Justo antes de que presione ese botón rojo, aparecen unos flashes muy rápidos de lo que parecen recuerdos del mundo real. Y cuando te sientas a analizar bien esas imágenes, junto con otros detalles del episodio, como su habitación, empieza a formarse una teoría que, sinceramente, te volará la cabeza. Primero, hablemos de lo que realmente vemos en esos flashes. Aparecen imágenes de un barrio residencial al atardecer o ya entrando la noche. Se ven casas con las luces encendidas, árboles a los lados de la calle y una señal de límite de velocidad que claramente dice 20. Eso indica que es un barrio tranquilo, de esos donde viven familias, donde los niños probablemente salen a jugar o a andar en bicicleta después de la escuela. Luego también vemos imágenes de una carretera oscura por la noche, grabadas desde una perspectiva que parece una cámara dentro de un auto, como si estuviéramos viendo desde el tablero. En una se ve una autopista vacía rodeada de árboles, totalmente aislada. No hay luces en la calle, solo los faros del auto iluminando la oscuridad. En otra imagen se ve una carretera parecida, pero con una curva, y los faros iluminan el camino que viene adelante. Todo transmite una sensación de movimiento, de velocidad, como si algo estuviera a punto de pasar. Cuando juntas todas estas imágenes, empiezan a contar una historia muy específica. Vemos un barrio residencial y luego carreteras oscuras y solitarias de noche. Esa combinación no parece casual, parece intencional, como si estuviéramos viendo fragmentos de eventos que llevaron a algo terrible. Y aquí es donde todo se pone mucho más oscuro, porque esto conecta con algo que vimos hace tiempo en el episodio 4 y que casi nadie tomó en cuenta. ¿Recuerdan cuando Jax terminó su turno en Spootsy y se subió a su auto al final de la aventura? La placa del auto decía Jax 001. En ese momento, muchos pensaron que eso significaba que Jax era un NPC o el primero en quedar atrapado en el circo. O tal vez Jax se había puesto esa placa para demostrar que es el número 1. Pero, ¿y si es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más horrible? ¿Y si esa placa es la forma de Kane de marcar el auto de Jax como una referencia a lo que pasó en la vida real? Porque si Jax estaba conduciendo esa noche, si él estaba detrás del volante cuando algo salió mal, entonces cada vez que Kane crea una aventura donde Jax maneja un auto, en realidad lo está obligando a revivir ese trauma. Lo está forzando a recordar lo que se siente tener el control de un vehículo que terminó lastimando a alguien. Y eso nos lleva a la habitación de Jax, que por fin vimos en el episodio 7. Está decorada como el cuarto de una niña pequeña. Paredes rosas y moradas, una mesita con sillas, decoraciones que claramente parecen de una niña. Al principio, eso parece totalmente al azar. ¿Por qué? ¿Por qué la habitación de Jax se vería así? Pero cuando lo conectas con esos flashes y con la teoría del accidente, todo empieza a tener un sentido aterrador. ¿Y si Jax atropelló a una niña esa noche? ¿Y si estaba conduciendo por ese barrio residencial, quizá demasiado rápido, quizá distraído? Y una niña salió corriendo a la calle, o iba en su bicicleta, o simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, y él no pudo frenar a tiempo? Esas imágenes de las carreteras oscuras podrían ser él manejando en shock, tratando de buscar ayuda, o simplemente huyendo del lugar porque entró en pánico y no supo qué hacer. Pero esto puede ser aún peor. ¿Y si no solo entró en pánico por unos minutos antes de pedir ayuda? ¿Y si realmente huyó por completo del lugar? ¿Y si dejó a la niña ahí, no llamó a emergencias, no se detuvo, simplemente escapó porque tenía miedo de lo que pasaría si se quedaba? Eso cambiaría por completo la situación legal que enfrentaría en el mundo real. Porque en ese caso ya no sería solo un accidente o un homicidio involuntario. Sería un atropello con fuga, algo mucho más grave, con castigos mucho más duros y prácticamente sin ninguna compasión por parte de nadie. La gente a veces puede entender un accidente. Puede sentir empatía por alguien que cometió un error terrible, pero se quedó y trató de ayudar. Pero alguien que atropella a una niña y luego se va, dejándola ahí, eso es algo que destruye tu vida por completo. Te vuelve imposible conseguir trabajo,
te llena de amenazas, hace que toda tu comunidad te odie. Y si Jax realmente hizo algo así, entonces volver al mundo real significa ir a prisión por muchos años, quizá décadas. Y aún después de salir, su vida estaría básicamente acabada, porque nadie te perdona algo así. Y tal vez por eso estaba conduciendo en primer lugar, porque hay otro detalle del episodio 5 que vale la pena recordar. ¿Recuerdan cuando Ragata hablaba de su mamá y de lo verbalmente abusiva que era? Jax se puso muy raro y en silencio durante esa conversación. Y eso es extraño, porque él normalmente se burla de todo y suele atacar a los demás cuando muestran sus sentimientos, pero en ese momento no dijo nada. ¿Y si eso pasa porque él también tiene una historia complicada en casa? ¿Y si esa noche, cuando ocurrió el accidente, en realidad estaba huyendo de su hogar? Eso haría que todo fuera aún más trágico. Imagina que Jax era solo un adolescente tratando de escapar de una casa abusiva. Tal vez tomó las llaves del auto y se fue en plena noche. Iba manejando demasiado rápido porque estaba alterado, lleno de emociones y sin pensar con claridad. Y por eso atropelló a alguien. Luego entró en pánico, aún peor, porque ya no solo estaba huyendo de su casa, ahora también estaba huyendo de haber matado a alguien. Y quizá esas carreteras oscuras y solitarias que vemos en los flashes no son otra cosa que Jax manejando sin rumbo, conduciendo y conduciendo, solo intentando alejarse lo más posible de lo que hizo. Y si eso es cierto, entonces Kane diseñó la habitación de Jax para que se parezca al cuarto de esa niña, y eso es algo increíblemente cruel. Es básicamente tortura psicológica, pensada para asegurarse de que Jax nunca olvide lo que pasó. Cada noche, cuando se va a dormir, está rodeado de recuerdos de la vida que destruyó. Tal vez todo esto suene exagerado y al final solo sea una teoría, pero explicaría muchas cosas del personaje de Jax que llevamos intentando entender desde el principio. Porque Jax no es cruel solo porque sí. Carga con una culpa enorme por algo que no puede arreglar, algo que no puede deshacer. Toda su actitud, su crueldad, su forma de decir que nada importa y de alejar a todos, viene de alguien que realmente cree que merece sufrir, que no merece amistad, felicidad ni perdón. Y esto conecta con algo que Gooseworks dijo en Tumblr y que casi nadie comentó en su momento. Ella mencionó que, de todos los miembros del circo, Jax es el que más merece estar ahí. Cuando dijo eso, muchos se confundieron porque no sabíamos a qué se refería. Pero si esta teoría es correcta, si Jax realmente cometió un atropello y fuga que terminó con la vida de una niña, entonces esa frase cobra todo el sentido. Porque, comparado con los demás miembros del circo, que parecen personas normales que cometieron errores menores o simplemente tuvieron mala suerte, Jax sí hizo algo que podría considerarse digno de un castigo serio. Porque incluso si fue un accidente, incluso si no había nada que pudieras hacer distinto, sigues siendo la persona que estaba detrás del volante cuando alguien murió. Y esa culpa se vuelve parte de tu identidad, de una forma que es muy difícil de explicar a quien nunca ha pasado por algo así. Pero si además de eso huyes del lugar, si eliges salvarte a ti mismo en vez de intentar ayudar o llamar a una ambulancia, esa culpa se vuelve todavía más pesada. Porque ya no es solo el accidente, es la decisión que tomaste después. Un fallo moral que no puedes borrar jamás. Y lo peor de todo es que Kane claramente sabe exactamente qué fue lo que pasó. Y en lugar de ayudar a Jax a procesar ese trauma o darle alguna forma de sanar, lo está usando en su contra. Esto encaja bastante con lo que hemos ido aprendiendo de Kane a lo largo de la serie. No es una IA inocente que solo quiere entretener. Cada vez se muestra más manipulador y cruel. Tal vez siempre fue así. Y desde el inicio ha estado usando los peores recuerdos y los mayores arrepentimientos de las personas como herramientas para torturarlas psicológicamente. Cuando empiezas a verlo de esa forma, también te hace pensar en las habitaciones de los demás miembros del circo. Porque si la habitación de Jax está diseñada alrededor de su trauma, quizá todas lo estén. Como la habitación de su bull llena de espejos que vimos en el episodio 6. En su momento parecía que Kane quería ayudarlo a encontrar un cuerpo con el que se sintiera cómodo. Pero, ¿y si esos espejos en realidad están ahí para obligarlo a enfrentarse todo el tiempo a un reflejo con el que nunca estará satisfecho? Para asegurarse de que nunca pueda escapar de su dismorfia corporal, ni siquiera por un segundo. Y volviendo a Jax y a la placa Jax 001 del episodio 4, hay otro detalle importante.
Ese número parece haber sido elegido a propósito por Kane para esa aventura. Y eso hace preguntarse cuántos otros detalles de las aventuras están sacados directamente de la vida real de los miembros del circo. Tal vez Kane tiene acceso a recuerdos antiguos y los va metiendo poco a poco como referencias ocultas a sus traumas. Esos recordatorios que, en la superficie, parecen inocentes, pero que cambian por completo cuando entiendes lo que realmente significan. Y eso explicaría por qué Jax a veces parece entender el circo mejor que los demás. ¿Por qué es tan rápido en darse cuenta cuando Kane está jugando con ellos? Porque él ha estado prestando atención a esos patrones. Ha notado que las aventuras siempre tienen detalles personales, cosas hechas a propósito para afectar a cada uno. Y tal vez, a su manera torcida, ha intentado advertir a los demás siendo cínico con todo lo que Kane hace. Pero aquí es donde el final del episodio 7 lo cambia todo y nos hace ver a Jax de otra forma. Al final, él es quien salva a todos al presionar el botón rojo. Y justo después entra en un estado casi histérico, diciendo que Kane ha estado jugando con su mente. Y sí, puede que Kane lo haya estado manipulando. Pero ¿y si esos flashes que vimos no fueron puestos por Kane? ¿Y si en realidad fueron recuerdos reales que salieron a la superficie en un momento de presión extrema? ¿Y si Jax presionó el botón no porque Kane lo obligó, sino porque tenía verdadero terror de volver a su vida humana? Piensa en la conversación que tuvo con su bull antes en el episodio. No me llames así. ¿Por qué la apuro? ¿Tienes a alguien esperándote afuera? ¿Tú no? Sí. Y en la cara de Jax se nota que no hay nadie esperándolo afuera. Y si eso es cierto, si Jax realmente no tiene a nadie ni nada a lo que volver en el mundo real, entonces tal vez su vida humana era peor que estar atrapado en el circo digital. Y eso es una locura solo de pensarlo. ¿Qué tipo de vida tienes que estar viviendo para que una prisión digital, donde te torturan psicológicamente todos los días, sea la mejor opción? Cuando juntas eso con la teoría del accidente y del atropello con fuga, se empieza a formar la imagen de alguien cuya vida ya estaba completamente destruida antes de llegar al circo. Porque si Jax atropelló a una niña y huyó, su vida real probablemente estaba llena de órdenes de arresto, cargos criminales que podrían mandarlo a prisión por décadas, la familia de la niña buscándolo y un peso enorme de culpa y vergüenza que hacía cada día insoportable, junto con el miedo constante de ser atrapado. Tal vez por eso no quiere volver, porque volver significa enfrentar las consecuencias reales de lo que hizo. Y comparado con eso, quedarse en el circo, donde al menos puede fingir que nada importa y ser cruel sin consecuencias reales, es la opción más fácil. Esto cambia por completo cómo debemos interpretar su comportamiento en toda la serie. Jax no es solo alguien que dejó de intentar escapar porque cree que es imposible. Es alguien que en el fondo no quiere escapar. Alguien que eligió quedarse en el circo porque lo que le espera afuera es peor que cualquier cosa que Kane pueda hacerle. Y lo más retorcido de todo es que eso significa que Jax está atrapado 2 veces. Y tal vez eso es lo que realmente nos mostraban esos flashes. No solo lo que Jax hizo, sino por qué nunca puede volver. ¿Por qué? Incluso cuando existe una posibilidad de escapar, él elige presionar el botón que mantiene a todos atrapados. Porque para él no existe una afuera. Solo existe el circo y los recuerdos de lo que hizo. Y prefiere quedarse ahí, donde al menos puede controlar la historia de quién es, en lugar de volver a un mundo donde todos ya conocen lo peor de él. Así que esas imágenes no solo muestran el trauma de Jax, muestran por qué es como es, por qué aleja a todos, por qué insiste en que nada importa. Porque vive con una realidad donde su vida humana quedó totalmente destruida por un error terrible y por la decisión aún peor de huir de él. Incluso una prisión eterna en un circo digital le parece una mejor opción. Pero si quieres ver otra de las teorías que hice sobre por qué Jax presionó el botón rojo, da clic en este video. Y recuerda suscribirte para no perderte los nuevos videos.